Hola familia bonita, sean bienvenidos al canal de Casos, Crimen y Misterio. Si aún no formas parte de esta familia, te invitamos a suscribirte. Activa la campanita con la opción Todas. Si este trabajo te parece informativo, presiona el botoncito de la manito arriba. No olvides compartir para llegar a más personas. De esta manera nos ayudarás a que este canal se mantenga activo cada semana. Hace unos años Atiquizaya era un pueblito tranquilo, ubicado en el departamento de Aguachapán, donde todos se conocían por nombre o por apodo. Las calles eran cortas, las casas bajas y la vida, digamos, no era fácil, pero tampoco era terrible. Había pandillas, sí, claro, pero eran jóvenes jugando a ser hombres, nada organizado, nada serio. Peleas en las fiestas patronales, riñas entre grupos de amigos, insultos y carreras por la esquina, eso era todo. Y la gente vivía sin pensar demasiado en violencia. Se podía caminar, ir al mercado, saludar a los vecinos, todo normal. Hasta que volvió José Antonio Terán. Antes de todo vamos a conocer un poco sobre quién era él. De joven sirvió como miembro de la Guardia Nacional, pero para el tiempo de la guerra en El Salvador, allá por los años 80, migró al sur de Estados Unidos, como muchos otros jóvenes que llegaron a ese país. José Antonio se radicó en el área de Valle de San Fernando, en California. Allí la vida le enseñó a defenderse del mal, ya que vivía en un barrio donde la violencia de pandillas era parte de la realidad diaria. José Antonio se vinculó a la pandilla local Fulton Noco Salvatruchos, que era parte de la estructura Mara Salvatrucha en Los Ángeles. Fue ahí donde lo bautizaron bajo el alias El Veneno. Su participación en la MS-13 fue un factor muy importante para que en los años 90 lo deportaran a su país natal, El Salvador. Llegó con algo más que historias de pandillas. Llegó con ideas, con un plan, con un modo de ver la vida que iba a cambiar todo en el pueblo. Porque lo que hizo Veneno no fue improvisar, no fue asesinar por asesinar. Lo que hizo fue planear, enseñar, organizar y sobrevivir. Los muchachos que antes se peleaban por nada empezaron a escucharlo. Él les enseñó a hablar de respeto, de lealtad, de algo más grande que ellos, y eso pesa. Pesa mucho porque cuando eres joven y no tienes dirección, un empleo y te dicen que te vas a ganar la vida muy fácil, es cuando estos jóvenes comenzaron a seguirlo, a querer formar parte de la pandilla para ganarse la vida, así como les dije, fácilmente. Ahí apareció el niño, uno de los primeros jóvenes que Veneno tomó bajo su ala. Era flaco, callado y muy observador. Tenía 14 años. Veneno lo vio y supo que podía moldearlo. El rito de iniciación fue el brincado, puños, patadas, gritos, 13 segundos de dolor constante y al final, Veneno solo le dijo, ya estás adentro. Estar adentro significaba algo muy claro, obedecer sin preguntar, y muy rápido llegó la primera orden seria, la misión Hollywood. El barrio 18 era un problema, y los problemas para Veneno no se resolvían hablando, estos se eliminaban. Luego de que alias el niño fue brincado, todo cambió. Veneno empezó a reclutar su propio ejército. Se brincó a chicos de entre 10 y 15 años, a quienes proveyó de armamento. Meses más tarde, Veneno pasó a ser conocido como Chepe Furia. Y ustedes se preguntarán por qué ese alias. Bueno, Chepe es el diminutivo popular de José en El Salvador y Furia porque este tenía arranques violentos, castigaba con extrema dureza, era implacable con traiciones o desobediencia. Su única forma de imponer respeto era el miedo. Chepe Furia no era cualquier pandillero, tenía controlada la colonia San Antonio de Atiquizaya y para ese momento ya era el cabecilla de la clica Hollywood Locos Salvatruchos, asentada en el mismo municipio de donde era nacido. Chepe Furia no estaba en Atiquizaya, nunca estaba y no hacía falta. Tenía a la gente que resolvía los problemas por él, así que no era necesario que él estuviera presente. Tenía sus propios sicarios quienes se ocuparon primero de quitarle la vida a quienes se negaban a ingresar a la pandilla. Después protagonizaron lo que denominaron Misión Hollywood, que consistía en desaparecer de este mundo a pandilleros rivales. Además tenía un contrato con la alcaldía del mismo municipio para poder recolectar la basura, lo que le permitía tener ese ingreso fijo mensual. Incluso llegó a ser gran amigo de algunos policías, fiscales y jueces que estaban a sus órdenes. Algo por lo que se dio a conocer en gran manera Chepe Furia es porque beneficiaba con obras a su comunidad,
como por ejemplo construía canchas deportivas y arreglaba calles del sector. Se sabe que para las elecciones presidenciales del año 2004, este pandillero le facilitó el transporte a simpatizantes del partido Arena hacia los centros de votación. Meses más tarde, alias El Niño, recibió su primer encargo. Tenía un corvo viejo y el arma le falló. El rival corrió y alias El Niño lo alcanzó. Año después, él mismo diría: lo mandé a descansar al otro mundo con el corvo para que no se levantara. Con cada muerte, el miedo empezó a instalarse en el pueblo. Las madres llamaban a sus hijos antes de que oscureciera, los negocios cerraban temprano, los buses cambiaban de ruta y los muchachos empezaron a sentirse poderosos, hasta que Chepe entendió algo: el miedo solo no alcanza. Para durar necesitaba parecer necesario y ahí empezó a construir otra cara de sí mismo. Chepe Furia no solo mandaba, también resolvía problemas, prestaba dinero, mediaba conflictos, ponía orden y la gente es cuando comenzó a verlo con otro ojo. Con él no hay problema, decían, y claro que lo había, pero no para ellos. El orden de Chepe Furia tenía un precio, pero muchos preferían eso antes que nada. Ahí fue cuando empezó a entrar en la municipalidad, y es cuando les comento que tenía contratos pequeños al principio de la recolección de basura. Luego fue con eventos, trabajos comunitarios. Sus muchachos empezaron también a trabajar con chalecos y carné oficial, pandilleros trabajando legalmente para la alcaldía, y nadie decía nada, porque todo parecía normal. Hoy les contaré algo que les hará entender por qué Chepe Furia no era cualquier pandillero, y no lo era. Y esta parte es clave, porque es cuando aparece Rambito, uno de los primeros que decidió hablar de más. Rambito no era sicario, no era de los que llevaba pistolas o corvos, era cobrador. Su trabajo era ir de casa en casa a cobrar la seguridad, asegurarse de que los negocios pagaran, que las familias no se atrasaran. Él conocía nombres, horarios, montos, conocía demasiado. Sabía quién pagaba, quién no, quién podía fallar y quién no. Y un día decidió hacer algo que nadie hacía. Decidió hablar con la policía. Al principio no entendía bien lo que estaba pasando. Dicen que llegó nervioso, sudado, como si tuviera miedo de ser seguido. Contó lo que sabía, señaló nombres, habló de rutas, de dinero, de armas y, claro, pensó que estaba haciendo lo correcto, que la policía lo protegería, que finalmente alguien le pondría fin a lo que estaba pasando, pero no fue así. Nunca era así con Chepe Furia, porque Chepe siempre sabía, siempre. Los rumores vuelan rápido, los ojos observan más de lo que uno cree, y en cuanto supo lo que Rambito había hecho, actuó. No hubo enfrentamiento, no hubo discusión, solo planificación. Horas después de que Rambito fue detenido para protegerlo, apareció su cuerpo, atado, golpeado, ejecutado. Los lazos con los que lo amarraron habían sido comprados ese mismo día en la tienda más cercana. El mensaje fue clarísimo: nadie habla, nadie traiciona, nadie sobrevive a eso. Los muchachos entendieron la lección de inmediato, el pueblo también. Rambito se convirtió en un ejemplo de lo que pasa cuando uno rompe las reglas de este mundo. Ese día, el niño y los demás muchachos entendieron algo más. El poder no solo se ejerce con armas, se ejerce con miedo y obediencia. Después de Rambito y de que el miedo ya estaba instalado, Chepe seguía moviéndose como si nada, hasta que en 2010 llegó la primera captura formal. La policía pensó que esta vez sí se terminaba todo. Lo detuvieron en una calle estrecha del centro, sin disparos, sin pelea. Chepe Furia estaba tranquilo. Caminó con las manos atrás, los ojos calmados, como quien sabe que nada de esto es casualidad. Y ahí pasó lo inesperado. Un juez decidió dejarlo libre bajo fianza. $25,000, cartas de recomendación, promesas de empleo, documentos que decían que iba a colaborar. Todo eso le permitió salir caminando. Caminando, sí, como si nada hubiera pasado. El sistema confió en que se presentaría, en que respetaría las reglas, en que no volvería a delinquir. No entendieron con quién estaban tratando, porque desde ese momento Chepe Furia no era un hombre absuelto, era un hombre marcado pero suelto.
y el tiempo demostraría que dejarlo libre fue uno de los errores más caros para el sistema. Durante esos meses, Chepe no perdió el control. Sus muchachos continuaban operando, las calles seguían bajo su vigilancia, los negocios seguían pagando. Cada muerte o advertencia llevaba su sello, aunque él estuviera a kilómetros. Miguel Ángel Tovar, alias El Niño, estaba ya para ese momento entre rejas, cuando comenzó a tomar la decisión que cambiaría todo. Durante esos días, mientras escuchaba los pasos de los guardias y sentía las miradas de otros detenidos, comprendió que su suerte podía cambiar si hablaba. No fue una elección fácil, no fue un impulso, fue una estrategia, un cálculo. Sabía que Chepe Furia seguía moviendo las calles, que sus muchachos seguían operando, que la violencia no se detenía, y mientras él estaba tras los barrotes, decidió contar lo que sabía, relató los crímenes, detalló cómo cada pandillero actuaba y cómo las órdenes se transmitían. Cada palabra que decía estaba cargada de miedo, pero también de precisión. Era su manera de protegerse y al mismo tiempo de poner luz sobre lo que había estado ocurriendo. Gracias a su testimonio, las autoridades pudieron procesar a 42 pandilleros, entre ellos líderes como Chepe Furia, y se reveló algo que hasta entonces se mantenía en sombras. Según los informes policiales, El Niño había visto cómo agentes de la policía entregaron a Rambito a Chepe Furia, asegurando su muerte. Era un detalle que nadie había contado antes y que ponía al Estado salvadoreño bajo la lupa, mostrando que los límites entre justicia y complicidad eran a veces demasiado difusos. Su confesión sobre el asesinato de Rambito fue el detonante que permitió desmantelar redes completas, pero también lo convirtió en un objetivo prioritario. Y mientras su declaración seguía su curso, El Niño comprendía que cada nombre, cada hecho que confesaba era un paso más para intentar salvarse. Vivía con miedo constante. Cada sonido en la noche le parecía un aviso. Cada sombra se convertía en amenaza. Caminaba, se sentaba, comía, siempre mirando por encima del hombro. Contaba a los investigadores lo que veía, cómo operaban sus compañeros, cómo se movían las armas. Cada relato suyo era una llave que abría puertas de justicia, pero también un hilo que lo acercaba al abismo. Finalmente, en marzo de 2012, la policía decidió que a Chepe Furia no lo podía dejar escapar otra vez. Operativo silencioso y calculado. Santa Ana, una casa en un barrio que él creía seguro. Ahí estaba Chepe, armado, sí, pero esta vez no había escapatoria. Entraron con precaución, no hubo disparos, no hubo caos. Lo encontraron y por primera vez en años Chepe Furia estuvo en manos de la justicia sin posibilidad de fianza. Después de la recaptura llegó el juicio, el tribunal lleno de luz fría, paredes blancas, nombres, fechas, montos, víctimas. El inspector que lo había seguido estaba en primera fila, tomando nota de cada gesto, cada mirada. Los testigos hablaban con miedo y con esperanza. Relataron asesinatos, extorsiones, cobros, amenazas. Cada historia un recordatorio de lo que Chepe Furia había construido. El juez era meticuloso, revisaba documentos, escuchaba testimonios, intentaba comprenderlo todo. Cada mención de un nombre o muerte hacía encogerse al tribunal y Chepe Furia solo escuchaba imperturbable. Finalmente, el 6 de diciembre del año 2012, el juez dictó la sentencia de 20 años de prisión por homicidio en perjuicio del testigo protegido Samuel Ernesto Mengíbar Trejo, hecho ocurrido el 24 de noviembre del año 2009, así como por extorsión y tráfico de armas. Todo comprobado. Chepe Furia escuchó sin emoción. Para él la sentencia era solo un detalle menor. Lo importante ya estaba logrado. La estructura que creó sobrevivía afuera. Según las autoridades, Rambito estaba aportando a las autoridades respectivas información que señalaban a Chepe Furia como la persona que planificaba acciones criminales
y recibía dinero producto de las extorsiones. Su poder se acabó el día que la condena de 20 años cayó sobre él. Alias el niño se convirtió en testigo protegido, pero esa protección fue insuficiente. Las agencias estatales tenían pleno conocimiento de que su vida estaba en peligro y de que su testimonio, primero útil para la justicia, también lo hacía vulnerable. A pesar de estar bajo resguardo, incluso viviendo en un lugar facilitado por las autoridades, él mismo sabía que su muerte era probable. En entrevistas posteriores, comentó que creía que lo matarían porque habían demasiadas personas interesadas en silenciarlo. Finalmente, el 21 de noviembre de 2014, el niño fue asesinado por sicarios en el cantón Las Pozas en San Lorenzo. Su asesinato ocurrió mientras estaba en el lugar donde se suponía que debía estar protegido por el Estado, en intercambio por su cooperación. Atiquizaya nunca volvió a ser la misma. Sus calles, sus miradas, su vida cotidiana, todo cambió. Los muchachos que él enseñó seguían operando, algunos con armas, otros con negocios legales. Algunos vecinos lo recordaban como el que ayudaba, otros como el que enseñó a los niños a amar. El inspector repasaba cada carpeta, cada nombre, cada muerte, y entendía que Chepe Furia había convertido la impunidad en estrategia. La captura no era el final, era solo un capítulo más. La violencia no es solo sangre, es obediencia, miedo aprendido, rutina. Chepe Furia lo sabía, por eso su poder sobrevivía más allá de la cárcel. Atiquizaya aprendió a mirar para otro lado, cerrar puertas temprano, susurrar nombres sin decirlos. El Estado permitió que esto creciera, y esa es la lección más dura. No se trata solo de un hombre, sino del sistema que lo dejó crecer.